Historia financiera oculta, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la creación del impuesto sobre la renta NE. 1. Todo lo que te enseñaron sobre la Gran Depresión es una distracción. Te dicen que fue un accidente, una burbuja que estalló, una multitud que entró en pánico, un sistema que simplemente perdió el rumbo. Es una historia construida para proteger a los culpables, para hacerte mirar a las acciones que caen en vez de a las manos que movían los controles tras el telón. La verdad es mucho más oscura, mucho más calculada. La depresión no comenzó en Wall Street, comenzó en los mármoles de los bancos. No estalló de la nada, fue planificada, financiada y, al final, extraída para el beneficio de muy pocos. Considera esta paradoja. Durante 124 años, el gobierno de los Estados Unidos operó sin un solo dólar de impuesto federal sobre la renta, ni uno solo, y en ese tiempo, América peleó una sangrienta guerra civil, se expandió por todo un continente, construyó ferrocarriles, ciudades e industrias que definirían la era moderna. No existía el IRS, no existía el descuento directo del salario, no había un ritual anual de papeleo y miedo. Todo, cada triunfo, cada desastre ocurrió sin un impuesto permanente sobre la renta. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, eso cambió, y ese momento no fue casualidad. Para entender qué ocurrió, tienes que seguir el dinero, no el dinero que ves en la superficie, sino el dinero que está debajo. En el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias de Europa, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia no solo peleaban con soldados, peleaban con bonos. Las guerras se financiaban en salas secretas, negociadas por familias cuyos nombres pocos conocen, pero cuyas firmas moldearon el destino de imperios. Entre ellas, la más importante, los Rothschild. No necesitaban ejércitos, controlaban el flujo del capital, la verdadera savia de cualquier nación armándose para la guerra. Cada rey, cada primer ministro, cada general conocía una simple verdad: ningún ejército marcha sin oro, y ningún oro se mueve sin permiso de los banqueros. Los Rothschild y sus pares manipulaban la deuda soberana con precisión quirúrgica, financiaban a ambos bandos, asegurándose que sin importar quién ganara en el campo de batalla, los verdaderos vencedores serían siempre quienes poseían el papel. Cuando tienes la deuda de las naciones, tienes su destino. Ahora imagina a Estados Unidos entrando en la Primera Guerra Mundial en 1917. El gobierno necesitaba sumas inéditas de dinero, mucho más de lo que aranceles o ventas de tierras podían ofrecer. ¿A quién recurrieron? No al pueblo, sino a las dinastías bancarias de Nueva York, J. Paseo, Morgan, Kuhn, Loeb, Co., las mismas instituciones que solo años antes habían presionado para la creación de la Reserva Federal. El Fed, nacido en 1913, no fue un accidente histórico, fue una solución, diseñada por banqueros, para banqueros a un problema que solo ellos entendían: cómo financiar un gobierno a una escala nunca antes vista. Con el Fed en marcha, el gobierno podía pedir prestado a voluntad, podía emitir bonos, imprimir dinero y pagar la guerra a crédito. Los banqueros UNDRWRITING la deuda, se llevaban sus comisiones y encerraban al país en un sistema de apalancamiento perpetuo. Los soldados partieron a Europa, los banqueros se quedaron en casa, y cuando las armas callaron en 1918, la máquina no se detuvo, no podía. El motor del apalancamiento, una vez arrancado, debe seguir rodando o se destruirá a sí mismo. Esa máquina construyó los años 20, los llamados felices años 20. En la superficie parecía prosperidad, jazz, automóviles, rascacielos, una bolsa que solo subía, pero debajo, la base estaba podrida. Cada auge estaba impulsado por crédito, cada nueva fortuna se construía con dinero prestado. Los bancos prestaban a especuladores, los especuladores compraban acciones, las acciones subían, los bancos prestaban más. Era un círculo cerrado, y todos participaban, hasta que la música paró. Cuando el desplome llegó en octubre de 1929, no fue sorpresa para quienes entendían el sistema. Fue un ajuste de cuentas.
La burbuja tenía que estallar, no porque el mercado fuera irracional, sino porque la deuda ya no podía ser pagada. Cuando llegaron los primeros márgenes de saqueo, toda la estructura se cayó como un castillo de naipes. Pero aquí viene lo que no enseñan: el crash no fue el desastre fue lo que vino después. Mientras los estadounidenses comunes perdían empleos, hogares y ahorros, los grandes bancos no. Se consolidaron, absorbieron a sus rivales más débiles, compraron activos en dificultades por centavos. La depresión fue, en verdad, la mayor transferencia de riqueza en la historia americana, no de ricos a pobres, de muchos a muy pocos. Las mismas manos que encendieron la mecha ahora caminaban entre las ruinas recogiendo las piezas con descuento, y en medio de ese caos, un nuevo poder se instaló en silencio: el impuesto federal sobre la renta. La 16ª enmienda, ratificada en 1913, el mismo año que el Fed otorgó al gobierno el derecho permanente a gravar tu ingreso. Al principio se vendió como una medida temporal, para financiar la guerra, un impuesto solo a los más ricos. Pero como todo poder gubernamental temporal, nunca desapareció, creció, se expandió, se volvió la base de todo lo que siguió: cada guerra, cada programa social, cada nueva capa de deuda. Piensa realmente en lo que eso significa. Antes de 1913, tu trabajo era tuyo, el fruto de tu esfuerzo te pertenecía. Después de 1913, una parte de cada dólar que ganas pertenece al Estado, por ley, por fuerza, para siempre. Tu salario se convirtió en garantía para la deuda nacional. Tu futuro está hipotecado para pagar guerras que no empezaste, rescates que no aprobaste y sistemas con los que nunca estuviste de acuerdo. Este es el mecanismo oculto. Este es el canal. Los banqueros no solo querían prestar a gobiernos, querían un flujo garantizado de pagos, uno que no se pueda negar, renegociar ni evadir. El impuesto sobre la renta les dio eso. Cada trabajador americano se convirtió en un eslabón más de la cadena. Cada cheque de pago, un tributo a la máquina. Pero la historia no termina ahí. Una vez construida la tubería, había que alimentarla. Más deuda, más gasto, más guerras. La Gran Depresión misma se usó para justificar la expansión del poder gubernamental, nuevas agencias, regulaciones, impuestos. El New Deal, con todas sus promesas de alivio, fue financiado con el esfuerzo de los mismos a quienes decía salvar. ¿Y los bancos? Silenciosamente fueron rescatados, reestructurados y recompensados por su papel en el colapso. Mira el patrón. Cada crisis, cada guerra, cada pánico sigue el mismo guión. Los banqueros financian a ambos bandos. El gobierno toma préstamos. El pueblo paga. La riqueza fluye hacia arriba. Las reglas se escriben para proteger a los ganadores. Y los perdedores deben agradecer las migajas que quedan. Esto no es una conspiración. Esto es arquitectura. Es la estructura invisible que da forma a cada titular, cada elección, cada sorpresa económica. Cambian los nombres, cambian las caras, pero la máquina perdura. Perdura porque está diseñada para eso. Perdura porque la mayoría nunca mira más allá de la superficie. Ven el crash, ven la recesión, ven el impuesto, pero nunca ven la mano que mueve las piezas. Considera las guerras mundiales. La primera fue financiada con bonos vendidos al público americano y avalados por los bancos. La segunda fue aún más grande: economías enteras movilizadas, generaciones sacrificadas, todo bajo la promesa de pago futuro. Cada bomba, cada soldado, cada fábrica reconvertida era una partida en un balance. A los banqueros no les importaba quién ganara, les importaba quién debía. Después de la Segunda Guerra Mundial, el patrón continuó. El sistema de Bretton Woods, la creación del FMI y el Banco Mundial, el dólar como moneda de reserva mundial, todo fue diseñado para mantener la máquina en marcha. La tubería se expandió, la deuda creció, los impuestos subieron, y el americano promedio, trabajando más que nunca, se preguntaba por qué no lograba salir adelante. Aquí está la verdad que nadie en el poder admitirá jamás: el sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado. Está diseñado para extraer,
consolidar y transferir riqueza de los productivos a los conectados. Los crases no son accidentes, las guerras no son tragedias, los impuestos no son sacrificios, son características, son el precio de entrada a un juego que la mayoría ni siquiera sabe que está jugando. Entonces, ¿qué haces con este conocimiento? Primero, dejas de creer en cuentos de hadas, dejas de buscar salvadores en Washington o Wall Street, empiezas a ver el mundo tal cual es, un sistema de tuberías, contratos y apretones de mano, donde las decisiones reales se toman lejos de cámaras y titulares. Segundo, aprendes a leer entre líneas. Cuando veas una crisis, pregunta quién se beneficia. Cuando veas una ley nueva, pregunta quién la redactó. Cuando veas una guerra, pregunta quién la financió. Las respuestas casi siempre son las mismas. Los nombres cambian, pero el interés nunca. Tercero, construyes tu propia riqueza con los ojos bien abiertos. Comprendes que el mercado no es un campo de juego nivelado. Comprendes que solo ahorrar no basta. La inflación, los impuestos y las comisiones ocultas erosionan tu trabajo si no aprendes a moverte como los arquitectos, no como los obreros. Diversificas, te educas, buscas conocimientos que no se enseñan en escuelas, que no imprimen los periódicos y que no transmiten las televisoras. Porque aquí está la última lección, el verdadero poder financiero es invisible, no se jacta, no busca atención, perdura, compone, moldea el mundo en silencio, con paciencia, generación tras generación. Las familias que construyeron el sistema financiero moderno no lo hicieron persiguiendo titulares, lo hicieron entendiendo la estructura, siendo dueños de las tuberías, escribiendo las reglas. Quizás nunca poseas un banco central, quizás nunca te sientes en la mesa donde se toman las decisiones reales, pero puedes aprender a ver el juego, puedes negarte a ser una ficha. Puedes construir tu propia pequeña fortaleza de conocimiento, disciplina y riqueza, una que no pueda ser arrebatada fácilmente en el próximo crash, la próxima guerra, la próxima crisis. Recuerda, la Gran Depresión no fue un accidente, el impuesto sobre la renta no fue una medida temporal, las guerras no se pelearon solo por la libertad, fueron piezas de la misma máquina, una máquina construida por quienes entendieron, mucho antes que tú, que el dinero es poder, y el poder es control.